Cuarto bloque de Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM, y ya estamos al aire con Gonzalo Fioreviani, nuestro analista internacional. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías, un abrazo grande, saludo a toda la audiencia y qué temazo con el que me recibí, ¿eh? Sí, terrible, el gran Charlie, ¿no? Tremendo, vi unas fotos de Charlie hoy, justamente. Vi que subiste algo. Sí, y me pareció muy bien cómo se lo ve muy bien. Se lo ve bien de salud, muy bien, la verdad. Ojalá que le haya venido bien la cuarentena, ¿viste? Lo mejor estar tranquilo, capaz que le vino bien a Charlie. Pareciera que sí. Lo importante del entorno, ¿no? Si uno lo compara con lo que le pasó a Diego, sí. Uno lo ve a Charlie. Sí, estoy tratando de no ver todas esas noticias del Diego porque realmente ponen mal, ¿no? Lo que nos vamos enterando, ¿no? Sí, muy triste, terrible. Muy triste. Yo empecé a ver el documental de Infobae que se publicó y no lo pude terminar. Muy triste. Sí, no, yo creo que no lo voy a poder ver, así que si vos no lo pudiste terminar, directamente no lo voy a empezar. No, y haces bien. La verdad, muy triste y muy indignante cómo lo dejaron solo, ¿no? A uno de los argentinos que más hizo por la felicidad del país y de los argentinos. Creo que es realmente lamentable cómo se lo trató, cómo se lo dejó solo. Toda su vida se lo trató muy mal. Los medios con Charlie hicieron más o menos lo mismo, y con el Diego, y al final el entorno personal del Diego fue lamentable. Sí, lo que sí me gusta es las historias que van apareciendo, ¿no? Esas historias anónimas que había, que hoy las redes nos permiten leerlas, se empiezan a viralizar personas que contaron alguna situación de algún tipo de, no sé, de ayuda o lo que sea que lo tuvieron con el Diego. Eso sí me gusta, es algo que sí lo puedo leer y ver. Sí, eso está bueno porque es muy lindo ver, sobre todo para tanto que se llenaron la boca hablando de yo me quedo con el Maradona futbolista, sí, no con el Maradona persona, y todo ese verso, porque el Diego, lo que cuenta la gente que lo conoció, es realmente una persona impresionante, inmensa, que la gran mayoría del daño que hizo se lo hizo a sí mismo, y encima pidió disculpas. Nunca mal la pelota no se mancha, yo me equivoqué y pagué. Exacto, pero fue todo un daño que se hizo a sí mismo, nunca lastimó con eso a otra persona, sino más bien todo lo contrario. Así es. Bueno, hoy nos vamos a ir con alguna canción del Diego, obviamente. Hace bien. Bueno, Gonza, te voy a tirar una frase y ahí empezamos a hablar. A ver. El que lo dice lo es. Qué frase, ¿no? Cómo le resumió, no sé... fue una clase magistral de comunicación esa respuesta. A ver, contextualízala, Gonza. Tal cual, muy interesante. Antes que nada decir que es una traducción no literal de un refrán ruso que usa Putin, porque Biden ayer lo calificó de asesino, nada más ni nada menos. Cuando uno venía pensando, no yo por lo menos, pero sí muchos analistas decían que Biden iba a tener un estilo mucho más moderado, que no era Trump, que iba a buscar cierta concordia. Sí, los mismos analistas que nos decían este FMI es bueno ahora, son los mismos analistas, ¿no? Tal cual, sí, los mismos analistas, los mismos sectores de la academia, de la política, que bueno, uno no entiende exactamente por qué lo dicen o de qué lugar lo dicen, pero la realidad los desmiente constantemente, ¿no? Porque Biden, en lo que lleva de mandato, en 2 meses, ya dijo que Putin es un asesino, que Xi Jinping no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo, textual. Bombardeó Siria con 22 muertos y cientos de heridos. Entonces cuando Putin le dice el que lo dice lo es, bueno, Biden viene de bombardear Siria y dejar 22 muertos. Me parece que uno tiene que tener por lo menos cierta cautela a la hora de llamar asesino a otro presidente cuando uno claramente no gobierna un país que se caracteriza por su pacifismo o por llevar estabilidad al panorama internacional, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Gonza, ¿en el marco de qué dijo esto el presidente de Estados Unidos? Bueno, le preguntan a Biden por Putin, le preguntan si le parece que viola los derechos humanos, que es un asesino, él dice que sí, y le confirma lo que dice el periodista, y lo dice en el marco de, se está hablando mucho en Estados Unidos de la supuesta injerencia rusa
en las elecciones estadounidenses, la de 2016, que dieron ganador a Trump, y también la de 2020. Y Biden dijo también, que esto me parece que es importante, toda la cuestión esta del asesino, y eso quedó ahí como que tapó todo lo otro, pero me parece que es importante, porque Biden dice que Putin efectivamente tuvo una injerencia en las elecciones y que lo va a pagar de alguna manera. Eso me parece que también suena como suena amenaza. Amenaza, exacto. No fue vago, no dijo nada concreto, pero de decir lo va a pagar un presidente de un país extranjero como Rusia encima, suena amenaza. Sí, cuando la disputa entre ellos es eterna, diríamos. Sí, totalmente. Tratarlo de asesino, decir que la va a pagar es sí, cuasi mafioso, ¿no? Claro, y además en un contexto donde las sanciones que viene implementando Estados Unidos a Rusia ya son muy duras, hay sanciones económicas muy duras, hay toda una cuestión ahí también por la anexión de Crimea, por la guerra en Siria, por el conflicto interno en Venezuela. O sea, Estados Unidos ya está implementando sanciones durísimas contra Rusia. No sé de qué otra forma podría hacérselo pagar, entre comillas, a Putin, más allá de lo que ya está haciendo, ¿no? Si le hubiera dicho lo va a pagar a un presidente de un país como, por ejemplo, no sé, Venezuela o algún país del Medio Oriente, bueno, yo si fuera de esos países ya estaría con miedo a que la invasión sería inminente, ¿no? Sí, sería inminente una invasión. Acá claro. Es como que, bueno, todavía son mensajes, diríamos. Sí, son mensajes por las características de Rusia, por el poderío político, económico y, por supuesto, también militar que tiene Rusia. Las características son diferentes. Y todo esto también en el marco de un conflicto aún mayor entre Estados Unidos y China, declaraciones de Boris Johnson estos días, antes de ayer, diciendo que el régimen ruso es una amenaza también. O sea, esto no es casual que, claro, por un lado, diga esto Biden y diga lo mismo Boris Johnson. Claro, ¿no? Actúan en tándem, diríamos. Exacto, hay una coordinación acá, un refuerzo de lo que es el eje transatlántico entre Estados Unidos, entre Washington y Londres, contra Moscú y Beijing, ¿no? Acá hay claramente un nuevo panorama geopolítico que se va gestando en el corto o mediano plazo, una vez que pase la pandemia, o mientras tanto, mientras va durando la pandemia, también ya se va gestando y ya se va consolidando y viendo cómo va a ser el panorama político de los próximos años, ¿no? Bien, Gonzalo, te traslado a Brasil. La semana pasada hablamos de lo que pasó con el expresidente Lula da Silva, la sentencia judicial y bueno, y toda esa situación. ¿Qué está haciendo Lula en estos momentos, diríamos? ¿Está armando o todavía está con mucha cautela? ¿Qué se comenta? ¿Qué novedades tenés? No, Lula ya claramente está armando. Hizo un discurso la semana pasada muy significativo, dio un discurso muy significativo en ese sentido. Ya está armando porque las elecciones son el año que viene, claro. No falta mucho. Lo que todavía no está claro es si él efectivamente va a ser candidato, claro, si va a apoyar a un nuevo candidato. Lo cierto es que Lula ya el año pasado, en las legislativas, apoyó a muchos candidatos jóvenes, en San Pablo, Curitiba, en varios estados brasileños, candidatos jóvenes sub 40, que ni siquiera venían del Partido de los Trabajadores, sino de otras fuerzas de izquierda diferentes. Entonces Lula está apostando a una transversalidad, a una unidad de todos los partidos de izquierda, más allá del origen partidario, y también tiene que ver con lo generacional. Lula está apostando a las nuevas generaciones, al recambio de la izquierda brasileña claramente. Y lo interesante, por ejemplo, es que el expresidente, por ejemplo, Enrique Cardoso, que fue muy crítico del gobierno de Lula en su momento, muy claramente parado en la vereda opositora del Partido de los Trabajadores, dijo recientemente, hace un par de días, que el año que viene, si la elección es Lula contra Bolsonaro, él va y vota a Lula, por ejemplo. Mensaje más que importante, Gonzalo. Claramente, porque Enrique Cardoso es una voz del establishment político brasileño, es claramente un representante de la élite tradicional. Se le está tornando bastante complicado sostener el poder a Bolsonaro, ¿no? En Brasil. Sí, en un contexto además, bueno, sanitario completamente catastrófico.
que preocupa a toda la región de una manera muy grave, todo lo que está pasando en Brasil, las cepas nuevas, 2.000 muertos diarios aproximadamente, más de 60.000 contagiados por día, el sistema sanitario colapsado, la economía por supuesto completamente destruida, porque en un contexto así nadie va a consumir, nadie va a producir, un contexto muy complicado, y esto, bueno, el establishment brasileño no le está gustando absolutamente nada, tampoco le gustan que las relaciones con Argentina estén en el estado lamentable que están, ni siquiera al sector militar del gobierno de Bolsonaro. Claro, que de alguna forma lo estaba sosteniendo. Exacto, que quiere algo un poco más, si bien son por supuesto de derecha, de extrema derecha, inclusive la mayoría, pero quieren un gobierno un poco más razonable en muchos puntos, incluido, bueno, frenar la catástrofe sanitaria y empezar a recomponer relaciones con los países limítrofes, el caso concreto de la Argentina, por ejemplo. Sí, un socio comercial que no se puede desperdiciar, ¿no? Claro, pero y más todavía para la élite empresarial, industrial de San Pablo, por ejemplo, para el sector agropecuario, por el sector agroexportador brasileño, para el sector industrial. O sea, la Argentina es un socio clave para Brasil, y las declaraciones de Bolsonaro, todo lo que viene haciendo, no ayuda para nada en este sentido, de la misma manera que China es un socio clave para Brasil y Bolsonaro sigue hablando del virus comunista chino, o sea, no suma tampoco la retórica en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que da risa lo de Bolsonaro, como en su momento Trump, ¿te acordás? Con sus Twitter que daban como... ¿Qué pasa? Novedades de Trump. Trump por ahora está, bueno, no lo tenemos en Twitter, así que está... Claro, está prohibido en Twitter. Sí, se estaba hablando en los últimos días de que le podían llegar a devolver la cuenta. Se estaba Más malo que va a ser ese primer día de Twitter con cuenta. No, se va a volver loco. Va a ser, impresionante. Todavía no se sabe qué hay de cierto ahí. Lo único que dio desde la salida de su presidencia hace ya 2 meses fue una entrevista a Fox News. Siguió diciendo que hubo fraude, todo lo que ya sabemos, lo que venía diciendo antes. No ha vuelto a hablar después de eso, pero se venía comentando que probablemente empiece con los rallies, con los mitines en las próximas semanas, aprovechándose de un contexto de Biden que viene de asumir hace 2 meses, pero que ya se lo nota bastante desgastado, podríamos decir, a pesar de que hace solo 2 meses que asumió. Así es. Bueno, querido Gonzalo, te dejamos libre, son las 20:30 de la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir un rato? ¿Te estás cuidando mucho? No, seguramente sí, si bien por supuesto me estoy cuidando, pero seguramente salga a algún lugar al aire libre, a comer algo por acá. Está lindo, aunque ha refrescado bastante en Córdoba, sigue estando lindo para estar afuera, así que seguramente aproveche y de disfrutar una vuelta. La linda Córdoba nocturna también. Así es que es muy linda y bueno, hay que aprovecharla mientras podamos, antes que nos encerremos de nuevo en los próximos meses. Ojalá que no. Bueno, querido Gonzalo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta el jueves que viene.